Buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición del Foro de la Región, de este recién estrenado 2020. En nombre de la región les damos las gracias por acompañarnos hoy en esta nueva convocatoria. Una convocatoria donde recordamos que, además del seguimiento que mañana hará el propio periódico La Región de este evento, se está siguiendo ahora mismo en directo en streaming a través de la propia web del periódico, www.laregion.es, con lo cual este foro se globaliza, digamos dicho de esta manera, no solamente hoy en Orense, sino fuera de Orense. Bueno, pues hoy vamos a empezar el ciclo de foros hablando de un tema que tiene enorme trascendencia e interés y se demuestra sobre todo en la diversa asistencia que tenemos hoy con ustedes. Salud sexual desde una perspectiva de género. Y para ello contamos como invitada en esta palestra una muy conocida nuestra, una paisana nuestra como es María Lameira Fernández, quien es profesora catedrática de la Universidad de Vigo en análisis e intervención socioeducativa y ex vicerrectora del campus. Y para preludiar y para presentar y leer un poco el perfil profesional de nuestra ponente, tenemos a la doctora Trinidad Gamarra, que es vocal de Atención Primaria Rural del Colegio Oficial de Médicos, que es una entidad que, además, hay que decirlo hoy, colabora con el foro para llevar a cabo esta presentación y esta charla. Como siempre, recordamos, por favor, que silencien los móviles, es importante, ya que aquí no hay inhibidores, y porque aquí el único sonido que tiene que escucharse es la voz de la ponente. Entonces, por favor, por educación, silenciemos los móviles. Y ahora, después de la intervención, hay, como siempre, un coloquio. Trinidad, por favor. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, antes de nada, quisiera dar gracias al Marcos Valcárcel y al Foro de la Región por colaborar una vez más con el Colegio de Médicos y acogernos, como siempre lo hacen, en este tipo de actividades. Daros la bienvenida a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan aquí, en este curso que está enmarcado dentro del curso de Conocimiento y Transversalidad. Cada año lo organiza el Colegio de Médicos dentro de su programa formativo. Agradecer también la presencia de representantes de distintas instituciones, política. Tenemos por aquí a Jesús Vázquez, también a Celso Delgado, instituciones de la universidad, está la vicerrectora Esther Blas por aquí, Águeda Gómez, directora de la Unidad de Igualdad, y la directora de la Escuela de Enfermería, Milagros Fernández. También agradecer la presencia en el ámbito sanitario, Yolanda Castro, que es psicóloga y rehabilitadora de la Unidad Psiquiátrica del Chou, la presidenta del Colegio de Enfermería, que también está por aquí, a extensión, y algún vocal de ese colegio, a nuestro presidente José Luis, que está aquí, algún miembro de la Junta Directiva, los representantes de distintas asociaciones, sobre todo pues, al público en general. Y dar las gracias a nuestra ponente, a María Lameira Fernández, por ser tan amable y generosa y respondiendo a la primera llamada cuando la invitamos a venir aquí a este foro. Desde el Colegio de Médicos siempre hemos tenido la perspectiva de género como una estrategia para nuestra formación. Precisamente la clausura del año pasado, en la que estaba invitado Miguel Lorente, pues hablamos un poco de la detención, de la prevención de la violencia de género, y nosotros hemos manifestado en muchas ocasiones que nos parece muy importante la educación en valores, porque es la base de la lucha contra la violencia de género y porque es muy importante para el desarrollo psíquico, físico, sexual de nuestros jóvenes, ¿no? Y hoy, como vocal de Atención Primaria Rural, pues tengo una tarea que para mí es francamente grata y a la vez compleja, que es presentar a María, porque nos conocemos desde hace muchos años, de hecho nos unen lazos familiares muy estrechos, y la verdad es que desde que conozco a María es una persona, una mujer a la que admiro profundamente, no solo por su gran personalidad, sino porque tiene una capacidad de trabajo y todo lo que hace que es admirable, ¿no? Y es una tarea, digo, complicada porque resumir más de 30 años de trayectoria profesional en unos minutos es complicado y sin robarle tiempo, que no quiero robarle mucho tiempo a su ponencia, ¿no? Entonces, María se ha licenciado en Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 87. En esa universidad también se doctoró en el año 94.
y hace casi un año pues, ha conseguido una distinción docente más alta que da la universidad, y es catedrática en la Universidad de Vigo en el área de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos de la especialidad de estudios de género y sexualidad, y curiosamente la primera mujer en España que ostenta esa cátedra cuando hay 4 personas que la tienen. Compagina su labor docente pues, con una actividad intensa, muy intensa, investigadora, tanto en el entorno de la sexualidad desde la perspectiva de género. Es investigadora principal del grupo PT1 de la Universidad de Vigo, de salud, sexualidad y género, desde el año 96, con 180 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, una veintena de libros como autora y como coautora, y con más de 200 comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales. Ha estado en universidades europeas, iberoamericanas y norteamericanas. Se puede decir que en los últimos 5 años ha estado más fuera de España que en España. En las más recientes estuvo en la Universidad de Princeton en un semestre del 2015, en la Johns Hopkins en un semestre del 2017, en la George Washington en un semestre del 2018 y el año pasado, en el 2019, estuvo un trimestre en las universidades del Paso y de Ciudad Juárez. Ha asumido responsabilidades también de gestión, con cargos unipersonales, siendo la más reciente vicerrectora de la Universidad de Vigo en los años 2010-2014, y ha participado en el proyecto COST, financiado por la Comunidad Europea, con el tema Femicide Across Europe desde el año 2013 al 2017. Y un largo etcétera, etcétera, que podía seguir estando aquí, pero no quiero robarle tiempo porque estamos todos deseando escucharla. Y sin más, le cedo muy gustosa la palabra, no sin antes agradecer de nuevo, en nombre del Colegio de Médicos de Ourense, que esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a cambiar de sitio para colocarme en este otro asiento. Y lo primero que quiero decirles, primero agradecer al Foro de la Región, al Colegio de Médicos de Ourense y médicas, agradecer al Marcos Valcárcel que estemos aquí en este entorno tan adecuado para desarrollar esta actividad y, por supuesto, agradecerle a todas las personas que están aquí presentes, con muchas de las cuales me unen lazos de afecto y de respeto muy profundo, y que es un honor para mí por esta noche ser profeta en mi tierra. Y también quiero saludar a todas las personas que están viéndonos por streaming, porque también muchas personas con las que me unen afectos profundos están en este momento, ya que no pueden estar físicamente aquí escuchándome a través de el Foro de la Región en su conexión online. Bueno, yo ya les anticipo que tengo un problema, que es que hablar sentada no me sienta bien, valga la palabra. Pero ya que el entorno que tengo acceso para poder hacerlo de pie resulta un poco pequeño para mi estilo, es decir, para mi necesidad de movimiento, pues entonces casi que me voy a quedar sentada. Y en primer lugar me voy a quedar sentada también porque tengo otra cosa que contarles, y es que después de llevar 30 años trabajando en estos temas, bueno, hará el año que viene 30 años, en el 2021, pues es un tema que no solo me apasiona, es que es más que eso. Y tengo un problema, y es que pierdo la noción del tiempo, y es algo que puede ser no muy adecuado para el entorno en el que nos encontramos y que nos den las uvas del año que viene aquí, ¿no? Bien, entonces voy a intentar centrarme, que es otra de las cosas que tampoco suelo hacer, a las diapositivas, para que no sea o no consiga llegar al final del discurso que quiero transmitir, porque puede haber tantas cosas en las que me entretenga contándoles por el camino que puede que no podríamos no llegar al final. Pero voy a intentar llegar al final, y para eso voy a utilizar nuestras diapositivas para que se produzca ese objetivo.
Bueno, yo les vengo a hablar, si es que conseguimos que esto se conecte, claro, porque por ahora no se ha conectado. Ya tenemos un problema técnico. Bueno, yo vengo a hablar de salud sexual y reproductiva. No, el técnico, por favor. Ya tenemos un problema para empezar. Bueno, se ve que me tengo que levantar. Bueno, yo vengo a hablar de salud sexual y reproductiva, o vengo a hablar de salud sexual. Lo primero que quiero decirles es que hablar de salud sexual implica la salud reproductiva. Porque el gran problema que hemos tenido, quizá desde una perspectiva que iremos viendo a lo largo de nuestra sesión, la salud reproductiva ha fagocitado en cierta medida a la salud sexual. Y nos hemos preocupado demasiado de pensar que la sexualidad está vinculada a todo lo que tiene que ver con la reproducción y nos hemos olvidado de que la sexualidad tiene que ver con cuestiones muy importantes también que tienen que ver con la salud sexual, que tiene que ver con el placer. Por eso, bueno, parece que hoy los medios técnicos no nos quieren acompañar. Bien, entonces, lo primero que quiero comentar es que en la definición que hace la Organización Mundial de la Salud en su último informe, habla precisamente de esto, de cómo la salud reproductiva no puede fagocitar lo que significa la salud sexual. Y siempre la salud sexual implicaría, desde esta perspectiva global que hay que entenderla, también la salud reproductiva. Por eso, conscientemente, titulé esta ponencia Salud sexual. Bien, la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de la salud sexual, pues habla de que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto es muy importante porque todavía estamos en un modelo, quizá no hemos todavía superado este modelo tan medicalizado de lo que es la salud y entender que la salud es mucho más que no tener enfermedades. Y esto, en el tema de la sexualidad, es especialmente importante entenderlo. Bien, entonces, pues la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras. Esto es muy importante. Y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia, muy importante. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se debe respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales. Bien, entonces, la salud sexual tenemos que subrayar que es un derecho. Partimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, en donde los derechos que están recogidos en esa declaración incorporan el derecho a la salud, por tanto, dentro del derecho a la salud, el derecho a la salud sexual, porque nuestra salud no estaría completa sin incluir también la salud sexual. Por supuesto, el derecho a la educación, en donde se tendría que incluir el derecho a la educación sexual, porque sin una educación sexual no estaría cumplido el objetivo de una auténtica educación, de una completa educación, como plantea o incorpora la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, pero ¿cuál es el trasvase que hacemos dentro de nuestro contexto español? La Constitución de 1978 no explicita los derechos relativos a la salud sexual. Y esto no es baladí y no es casual, ya que ustedes recordarán que cuando hablamos de los padres de la Constitución, decimos padres, decimos hombres, y nuestra Constitución está impregnada de ese modelo patriarcal en el que esos padres de la Constitución la han desarrollado. Por tanto, el tema de la salud sexual y reproductiva es un tema que no se había incorporado, porque es un tema que vamos a ver que sobre todo se ha entendido, por supuesto, el tema de la salud reproductiva con las mujeres. Y por tanto, no
se consideró pues, un aspecto sobre el que incidir y reconocer en esa Constitución. Pero, afortunadamente, en 2010 tenemos una ley, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, mal llamada Ley del Aborto. Digo mal llamada porque sí es cierto que incorpora una modificación de las condiciones en las que se podía llevar a cabo el aborto en España, que pasan a ser unas condiciones de plazos, como ocurre en la mayoría del contexto europeo e internacional de los países más desarrollados. Pues esta ley, la mayor parte de esta ley está diseñada para hablar de esto, de los derechos sexuales y reproductivos. Y precisamente esta ley remarca, incorpora este derecho que no había estado explicitado en la Constitución. Pero fíjense, esta ley es la que lleva más tiempo en el Tribunal Constitucional, exactamente 10 años, puesto que es una ley del 2010, estamos en 2020. ¿Qué quiere decir que esta ley ha llegado al Tribunal Constitucional? Quiere decir que ha habido personas, grupos políticos, que han considerado que esta ley que estaban en contra de lo que esta ley plantea. Y entonces tiene y llega al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional explicite si lo que incorpora esta ley está en consonancia con los principios que defiende la Constitución y, por tanto, ratificar su constitucionalidad. Y esto es importantísimo, porque una ley, como este caso, que no estuviera ratificado por el Tribunal Constitucional, puede ser una ley que modifique un nuevo gobierno. Pero una ley ratificada por el Tribunal Constitucional como el derecho a la salud sexual y reproductiva, como un derecho constitucional, no se puede modificar, pero no quedaría subrayado y ratificado el derecho a la salud sexual y reproductiva. Por tanto, esto es importantísimo, pero fíjense, estamos en 2020 y nuestra Constitución es de 1978 y todavía los derechos sexuales y reproductivos no están totalmente incorporados como un derecho en nuestra sociedad, a pesar de que en instituciones internacionales como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud consideran condición sine qua non para hablar de salud y bienestar los derechos a la salud sexual y reproductiva anclados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, entonces, dicho esto, ¿desde qué perspectiva tendríamos que abordar o se debe abordar la salud sexual y reproductiva? Pues yo propongo aquí, planteo aquí, que esta salud sexual y reproductiva no la vamos a poder abordar fuera del marco de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la igualdad no es una opción, la igualdad es un derecho. También me tengo que remitir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en donde se explicita que todas las personas somos y tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro género, raza, orientación, etnia, cultura, etc. Entonces, la igualdad no es una opción, es un derecho. Mientras no se culmine ese derecho, estaremos en una sociedad que no está sometiéndose a esos principios que ya nuestras sociedades y el acuerdo de Naciones Unidas en 1948 coloca en esa Declaración Universal, que no es una declaración que no obliga, pero que los países se han ido adhiriendo a ella, porque es el marco de derechos que recoge de una manera consensuada cuáles son y cuáles deben ser el trato que deben recibir las personas o cómo deben ser tratadas las personas en general y de forma específica en relación a su salud y en relación a su bienestar sexual y a su bienestar psicológico. Bueno, como
como decía, la perspectiva de género es necesaria. Y Naciones Unidas, como en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos tampoco se explicitaba suficientemente, aunque se dejaba claro que el principio de igualdad incluía las diferencias de género, pues en 1979 se ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y se articula un protocolo facultativo para que se pueda materializar todo eso. Bien, Naciones Unidas ya en los objetivos de Millennium del año 2000, pero en los objetivos de la Agenda 2030 de 2015, explicita nuevamente la necesidad de trabajar para la igualdad y consumar la igualdad, porque si no, no vamos a conseguir alcanzar sociedades desarrolladas, porque el objetivo del desarrollo sostenible nunca va a ser posible sin la igualdad. Y ahí, en el objetivo 5 de los 17 objetivos de la Agenda 2030, explicita lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas como un objetivo necesario para alcanzar ese mundo sostenible. Pero, ¿qué idea de la sexualidad implica reconocer esta perspectiva de género? Bien, también la Organización Mundial de la Salud, en un informe específico que ha hecho, como decía, para hablar de la necesidad de que quede muy bien delimitado qué es salud sexual y que la salud sexual no podría quedar fagocitada por la salud reproductiva, pues nos habla de la necesidad de entender que la sexualidad no es solo una actividad de nuestros cuerpos, que hacemos con nuestros cuerpos, sino es una actividad que hay que entender que se enmarca dentro de un contexto que tiene una multidimensionalidad, que tiene, como ven ahí, pues la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es decir, es algo muy complejo. Y por tanto, cuando nosotros lo queremos reducir a una cuestión de impulsos, nos estamos olvidando que entonces no estamos hablando realmente de lo que tenemos que hablar, de sexualidad. Y como digo, nos lo recuerda la Organización Mundial de la Salud con su definición de sexualidad en su último informe sobre estas cuestiones. Bien, y yo quiero remarcar aquí de todas estas complejidades que conectan para dar lugar a este fenómeno tan complejo como es nuestro comportamiento sexual, quiero destacar esta realidad cultural que construye nuestra sociedad patriarcal. Bien, nuestra sociedad patriarcal, desde el momento que nacemos, identifica por nuestros órganos sexuales externos quiénes van a formar parte de un grupo a los que se le va a otorgar una serie de privilegios. Por supuesto, también se le van a quitar una serie de opciones o posibilidades que podría desarrollar si se saliera del marco del modelo de masculinidad hegemónica. Pero en principio no va a ser consciente de lo que pierde, solo va a ser consciente de lo que gana. Y eso va a ser suficiente incentivo para que el niño se socialice en ese modelo de masculinidad hegemónica. Y a las niñas, por esa marca corporal, que es tan trascendente, que implica que no podemos salir del hospital en donde hayamos parido sin que se identifique si es un niño o una niña. Puede estar sano, pero no puedo sacarlo de allí sin saber si es un niño o una niña. Porque eso es la clave de nuestra sociedad, es el calzador en el cual se nos coloca a unos y otros. Es cierto que la biología no solo hace cuerpos de hombres y mujeres, pero para eso también se encarga la medicina de utilizar lo que Anne Fausto Sterling, una famosa bióloga americana, habla el calzador quirúrgico. Es esa manera de adaptar a lo que la sociedad entiende como únicas identidades legítimas, lo que la biología pues, ha hecho de forma natural. Es un cuerpo que no tiene enfermedades, es un cuerpo que puede sentir sexualmente, pero es un cuerpo que no se adapta a
la forma externa de los órganos sexuales que debe tener para entrar en esta casilla y, como digo, si realmente nuestra sociedad no constriñera a solo 2 casillas, pues podríamos salir de los hospitales siendo pues lo que nuestros cuerpos nos posibiliten, no lo que la sociedad dice que es legítimo o ilegítimo. Por tanto, todo lo que no es inteligible, hombre, mujer, se va a intervenir quirúrgicamente para hacer de esos cuerpos unos cuerpos legítimos. Bien, entonces, el género es ese conjunto de características que atribuimos a esos cuerpos. ¿Por qué? ¿Para qué queremos construir y para qué preexiste en nuestra cultura esta identidad de género a una identidad biológica? Porque no importa cómo sean nuestros cuerpos. Lo que importa es cómo la cultura lee esos cuerpos. Y lee de una manera en la cual todo lo que no es capaz de leer es anormal, es defectuoso, es ininteligible. Entonces, cuando nuestra cultura decide que existen solo 2 espacios rígidos para ubicarte con un cuerpo, pues la consecuencia, ¿por qué lo hace? Porque tiene una finalidad. La finalidad es convertir a esos cuerpos en unas determinadas personas, las personas mujeres y las personas hombres. Pero primero tiene que identificar quiénes van a ser esos cuerpos. Como en la racialización que hacemos en nuestras sociedades, pues nosotros identificamos, este tiene un color y este tiene otro color. Pero claro, también hay lugares o hay personas que tienen toda la franja de colores. Es decir, hay personas que se ubican en un continuo en toda la franja de colores. Entonces, ¿cuándo soy blanco y cuándo me convierto en negro o negra? ¿Cuándo soy suficientemente morena para pasarme o no? Incluso la raza, fíjense, y esto es una experiencia que cualquier persona que va a Estados Unidos lo puede ver, cómo cuando se identifican las casillas, cuál es su raza, hay una casilla que pone blanco, otro pone negro y otro pone asiático y otro pone latino. Y uno dice, oye, yo es que soy blanco, pero latino. Pero usted solo se puede poner en una casilla. Ah, pero entonces me pongo en blanco. No, perdone, es que usted se tiene que poner en latino. Porque necesito saber qué es latino. ¿Para qué? Para discriminarle. Porque si se me pone en blanco, pues ya no le podría discriminar. Esto es cómo nuestras sociedades construyen las casillas, porque tiene que saber a quién va a tratar de una manera y a quién va a tratar de otra. Y las construye con esta arbitrariedad, como lo que estoy comentando de, pues usted es rubio de ojos azules, nacido en Colombia, pero es latino, no es blanco. Y entonces ya eso va a implicar una serie de consecuencias. Bien, entonces la construcción del género, y pongo aquí a nuestra ilustre Simone de Beauvoir y su célebre frase, la mujer no nace, se hace, que incorpora como un mensaje muy importante en su libro El segundo sexo, ya publicado en 1949. Bien, entonces, ¿cómo se construye este género? Porque esto va a ser muy importante para entender la salud sexual. Pues, claro, porque si estamos hablando de salud sexual con perspectiva de género, tenemos que entender que las personas que van a mantener esas relaciones sexuales, todo lo que tiene que ver con su comunicación sexual, va a estar condicionada por quiénes son esas personas que se van a relacionar. Porque no van a relacionarse desde un plano de igualdad, porque van a ser educadas y construidas unas identidades en un plano de desigualdad, que se va a mostrar claramente en el ámbito de la sexualidad. Bueno, entonces se construyen estas identidades a través de una serie de estereotipos, es decir, unas cosas que dicen, tú, niño, pues vas a ser de esta manera, y tú, niña, vas a ser de esta. Oiga, yo quiero ser como me salga a ser. No, mire, usted va a ser como le vamos a decir que sea. ¿Y cómo vamos a aprender eso? No se preocupen, tenemos la familia, tenemos la escuela y tenemos los medios de comunicación. Y ya se van a encargar de transmitirnos esos mensajes y de que se produzca la desincentivización
desde dentro, es decir, que ya desincentive mi interés por ser de otra manera, porque voy a recibir tales zascas cada vez que me salga de la norma, que voy a acabar adecuándome a lo que se espera de mí. Y después decimos, es que los hombres son de una manera y las mujeres de otras. Y nos preguntaríamos, ¿cómo serían si no nos educaran a ser de una manera y a unos y de otra manera a otros? Es que no lo sabemos. Pero tanto interés en educarnos en esas dos maneras y al final resulta que somos, pues parece ser que esa educación debe estar teniendo un efecto bastante positivo. Porque si no necesitáramos, si la naturaleza hiciera esas diferencias, ¿para qué educar tanto en esas diferencias? No haría falta. Ya saldrían por sí solas, pero no salen. Las necesitamos inculcar y las necesitamos reforzar y castigar cada vez que nos salimos de esa norma. Bueno, entonces todos esos estereotipos van a ser descriptivos, van a decir cómo debemos ser y van a ser prescriptivos, van a decir cómo nos tenemos que comportar. Y entonces, pues van a determinar cosas como nuestros aspectos intelectuales, rasgos de personalidad, las características de nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, de aquí quiero resaltar, pues, esto que va a ser muy importante para entender lo que vamos a hablar. A las niñas se les educa en la dependencia, pasividad, sensibilidad y afecto, aunque sí, ya les estamos educando también para ser más independientes y más instrumentales, pero todavía estas son variables bastante importantes y con bastante intensidad seguimos enseñando estas cosas. Y a los niños les vamos a enseñar o les vamos a educar en independencia, asertividad, dominancia y violencia. De aquí quiero resaltar una cosa muy importante. Si resulta que al final tenemos a una parte de la población, una parte de esa parte de la población ejerciendo mucha violencia y bastante de esa población ejerciendo violencia, una violencia estructural, pues entonces esto parece que encaja. Si a unos les enseñamos a ser dependientes y pasivos y a otros dominantes y violencia, esto funciona. Porque claro, si enseñáramos a los dos a ser violentos, pues no sé, a lo mejor nos extinguíamos, pues nos dedicaríamos a matarnos unos a otros, ¿no? Pero claro, como a unos nos enseñan a ser los que sufrimos la violencia y a otros a ejercerla, pues esto funciona. Y claro, a unos les enseñan una serie de cuestiones que van a ser muy positivas para su desarrollo, independencia y asertividad, y a nosotras, claro, nos enseñan otras que también son importantes, pero tenemos un problema, porque cuanto más enseñamos a unos de esto y a otros de esto, pues también conseguimos que unos sean de Marte y otros de Venus, ¿no? O conseguimos que no nos entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en nuestras sociedades? Que seguimos enseñando estas cosas en cierta medida o en bastante medida. Pero deberíamos dejar de enseñar a las niñas a ser dependientes y pasivas y a los niños a ser dominantes y violentos, y deberíamos enseñar a las niñas a ser independientes y asertivas y a los niños sensibles y afectuosos. Porque el gran problema que tenemos es que a los niños castramos su capacidad de sentir y le damos un mensaje muy claro, es, los niños no lloran. ¿Y qué significa ser niño? Ser fuerte, no ser una nenaza. ¿Qué significa ser niño? Significa ser todo aquello que no es la niña. Y todo lo que es la niña tiene menos valor. Y todo lo que es el niño tiene más valor. Y entonces empezamos ya desde muy pequeños a enseñarle que hay unos que van a estar por encima y hay otros que van a estar por debajo. Y eso formatea nuestro cerebro de una manera impresionante. Bueno, y esto nos ayuda a explicar cómo nos relacionamos y los problemas que tenemos en las relaciones, en general y en nuestras relaciones sexuales en particular. Pero ahora me voy a centrar un poquito en esta cuestión que es el cuerpo. Porque dije que cuando nacemos miran nuestros órganos sexuales y dicen, externos, que los internos tampoco interesan mucho, interesa lo que se ve. Y después no solo va a interesar lo que se ve, porque no vamos por la vida después desnudándonos y enseñando qué órganos sexuales tenemos. Interesa lo que parezco. Entonces, después aprendemos a vestirnos, a usar una determinada forma de arreglarnos, pues, ¿por qué las chicas tienen melena? ¿Por qué los chicos 1 de cada 10 tendría melena y las chicas, pues, 1 de cada 10 tendría pelo corto?
Y yo le pregunto a mis estudiantes y me contestan, porque me gusta la melena. Y yo le digo, hombre, pues deberías desarrollar más tu pensamiento crítico, porque si resulta que tienes a la mayoría de tus compañeras con melena y a la mayoría de tus compañeros con el pelo corto, pues una cuestión de gustos tampoco debería ser, si no, pues acabaríamos todos exactamente vistiéndonos igual y dirán ustedes, sí, es que nos vestimos bastante igual. Bueno, porque esto ya es una cuestión del consumismo que ya nos transmiten una serie de mensajes de usted cómprese, si tiene el pantalón acampanadora, lo tiene que comprar el estrecho y cuando lo tenga estrecho le vamos a poner uno 3 veces más acampanado para que no pueda usar el primero que tenía acampanado. Pero bien, en fin, pero obviamente, dentro de esta cuestión, claro que también tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico frente a esta sociedad consumista. Pero la cuestión es que el cuerpo va a ser un elemento muy importante para entender estas asimetrías. Por supuesto, después todo esto describe y nos enseñan a ser de una manera y después esos estereotipos descriptivos van a prescribir qué cosas debemos hacer. Y dirán ustedes, bueno, pero es que las chicas ya están en el espacio público. Sí, pero el problema es que los chicos no están en el privado. Ya tenemos a las chicas desarrollando bastante independencia y asertividad. Sí, pero no tenemos a los chicos desarrollando sensibilidad y afecto. Por tanto, ellos siguen por aquí y nada por allí, o muy poco. Y estos son los datos que nos dice el Instituto de la Mujer con relación a los informes de cuánto ocupan el tiempo las personas en tareas domésticas y separando por género y, por supuesto, en personas que comparten responsabilidades en el mundo público. Bien, entonces vamos al cuerpo. Las creencias sobre el cuerpo generalizado son muy importantes, porque entonces la feminidad, que es eso que vamos a desarrollar en las chicas, implica también tener un determinado cuerpo. Porque ya no vale tener esos órganos sexuales. Eso es condición necesaria, pero no suficiente para ser mujer. La mujer necesita desarrollar también otra serie de características corporales. Y el hombre, pues, asociar la masculinidad con otra serie de características, confrontando un cuerpo frágil con un cuerpo fuerte, y confrontando y queriendo remarcar que entonces la naturaleza realmente ha hecho dos personas diferentes, dos grupos de personas diferentes, los fuertes y los débiles. Y entonces, pues, ¿cómo va a remarcar eso? Pues lo va a remarcar haciendo que las chicas se dediquen a adelgazar y haciendo que los chicos se dediquen a sacar músculo, para que quede claro que es que la naturaleza ha hecho esas diferencias. Y entonces, por eso nos tiene que tratar de forma diferente. Es especialmente interesante analizar el tema del cuerpo en las mujeres, cómo nosotras vivimos desde pequeñas, educadas en un modelo que nos dice, eres cuerpo y preocúpate de tu cuerpo. Y entonces, pues eso implica que tienes que entrar dentro de un ideal de belleza que cada vez es más delgado. Las mujeres en el ideal de belleza son, ese prototipo es cada vez más delgado, pero un prototipo que además está asociado con patologías, porque está asociado con problemas con la imagen corporal que provoca y que da lugar a que 9 de cada 10 trastornos de la conducta alimentaria sean mujeres. Pues qué casualidad, pero vamos, es que si escarbamos en lo que lo explica, nos damos cuenta de que, claro, si a ella le están todo el tiempo bombardeando con mensajes en donde el cuerpo es importante, pues claro, pues va a acabar desarrollando problemas con su imagen corporal. Y fíjense, las mujeres no solo desarrollamos en más proporción que los hombres trastornos de la conducta alimentaria, pero eso es una minoría, afortunadamente. Pero ¿qué pasa con las mujeres en general? Pues que en general las mujeres vivimos en lo que se llama el descontento normativo, algo que ya se identificó en los años 70, pero que seguimos en los 90 y seguimos en los 2000 y seguimos. ¿Qué es? Pues el descontento de las mujeres con su cuerpo es la norma, no es la excepción. El 80% de las mujeres, dicen los estudios, que están descontentas con su cuerpo o partes de su cuerpo. Por ejemplo, con las pestañas. Puede estar una descontenta con las pestañas. Y cuando se mira a sí misma dice, yo realmente no estoy bien.
porque no tengo el tamaño de pestaña que creo que debería tener. Y entonces eso me hace sentir mal. Esto nos provoca risa, pero es que me haga sentir mal va a tener muchas consecuencias en mi vida, físicas y psicológicas. Porque, y en mi proyección profesional y en mis relaciones interpersonales, porque me hace que se afecte mi autoestima. Y si se afecta mi autoestima, va a provocar que mis expectativas de autoeficacia disminuyan. Entonces, no creo que esté tan capacitada para llegar tan alto o que tenga tantas posibilidades de exigir tanto en una relación de pareja, porque tengo las pestañas pequeñas. Bien, esto puede parecer hasta ridículo, pero fíjense, en los estudios también nos muestra que los hombres que a lo mejor tienen una barriguita, que ya saben que eso con el tiempo pues le puede ir saliendo, pues se miran y dicen, hombre, barriguita tengo, pero en conjunto me veo bien. Y claro, de la pestaña a la barriguita, como que, ¿verdad? Hay como una diferencia bastante grande. Bueno, el 80% de los hombres están contentos con su imagen corporal, aunque ellos, en proporción, están más en sobrepeso que las mujeres. Y sobre representadas las personas en infrapeso. Las mujeres sobre representadas en ese grupo. Pero bien, ellos están contentos, porque ellos no son cuerpo. Y porque la valoración que hacen de su identidad como personas no está colapsada por su cuerpo y la valoración de su cuerpo. En las mujeres está colapsada por la valoración de su cuerpo, incluso en mujeres que alcanzan altas cotas profesionales, siempre van a recibir un comentario sobre su cuerpo. Incluso puede que sea primero que el comentario sobre sus capacidades intelectuales o profesionales. Entonces, vivimos con esa mirada constante de los hombres sobre nuestros cuerpos y una mirada sexualizada. Es decir, ¿por qué nuestro cuerpo es importante? Claro, porque nuestro cuerpo es importante porque nuestro cuerpo en este modelo patriarcal es fundamentalmente convertido en un objeto sexual para ser utilizado en el placer sexual masculino. Esto es el núcleo gordiano del modelo patriarcal. Si los hombres no tuvieran interés en los cuerpos de las mujeres, y no digo en las mujeres, porque si tuvieran interés en las mujeres, pues a lo mejor nos iría mejor el mundo, pero tienen interés en los cuerpos de las mujeres, entonces eso explica todo el modelo que se construye en las sociedades patriarcales. Bueno, entonces ya el feminismo de la primera ola, que les recuerdo, por si hay alguna duda sobre esto, que feminismo significa igualdad. Y no solamente es un principio que está consagrado en la Declaración de Derechos Humanos Universal, en nuestra Constitución. Por tanto, quien no se identifique como feminista, pues es anticonstitucional. Va en contra de la Constitución. Claro, ya saben, hay quien dice, no, es que yo no soy feminista. Es que el feminismo, ojo, también el patriarcado se ha molestado en denigrar el concepto feminismo. ¿Para qué? Para hacer una cosa muy interesante, que ya se aprende en el primer manual de la guerra, divide y vencerás. Ese principio es fundamental para entender cómo el patriarcado, que lo que desarrolla es que la mitad de la población ejerza poder sobre la otra mitad de la población y violencia, no se podría construir si no dividimos a esa otra mitad de la población. Y dividimos a la otra mitad de la población, ¿cómo? Evitando que se una. Claro, porque lo que tengo es que atomizarlas, no dejar que formen un colectivo que reivindica, un colectivo que no consiente estas desigualdades. Bueno, pues en esa primera ola identificamos el Estado en las instituciones formales. Es todo lo que fue el movimiento sufragista. Porque creían las mujeres del siglo XIX
Esas mujeres que se reunieron en Seneca Falls en 1849 creían que cuando fueran reconocidas como ciudadanas serían tratadas como iguales. Fue una fantasía bonita mientras duró, pero la realidad nos demostró que no era así. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvimos que llegar al feminismo de la segunda ola en los años 70 para que nos diéramos cuenta de que el problema era tan estructural que estaba en casa. No teníamos que salir de casa, no teníamos que ir a exigir derechos fuera de nuestras casas. Estaba dentro de nuestras casas el problema. Y el problema es que el opresor está dentro del propio hogar de las mujeres, al ejercer el poder a través de las relaciones emocionales y sexuales con las mujeres. Por tanto, lo personal es político. Lo que ocurre dentro de mi casa no es algo íntimo. Viene condicionado por cómo está estructurada nuestra sociedad. Y por tanto, yo no me puedo escapar en mi casa a esa estructura, a cómo está o cómo hemos sido educados y cómo hemos repartido tan injustamente el poder a costa de los derechos de la mitad de la población, dándoselos a la otra mitad de la población. Bueno, y entonces, claro, aparece aquí, fundamentalmente el feminismo de la segunda ola trabaja para poner sobre la mesa la realidad del placer sexual femenino. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se quedó el placer sexual femenino? Pues vamos a ver por dónde se quedó. Bueno, decir que tenemos en nuestra historia, y hay que destacarlas, defensoras del placer sexual femenino ya en la historia, ya las tenemos en el siglo XIX. Tenemos esta española que posiblemente ustedes no conozcan, simplemente les tengo que decir que esta española es gallega, de genes gallegos, aunque nació en Madrid, puesto que su madre se trasladó a Madrid embarazada, y esta mujer, Hildegard, escribió 13 libros y murió a los 19 años. Bien, pues esta chica, de la que hablamos más de su triste final que de todas las aportaciones que hace, esta persona no está en nuestros libros de texto, no la conocemos, pero conocemos a otras personas que han hecho muchísimo menos por nuestra sociedad. Eso es el patriarcado. Bien, pero les voy a presentar también a otra mujer muy importante en nuestras vidas. Es Margaret Singer. Esta mujer tan longeva, a ella le debemos la píldora anticonceptiva, porque hasta que las mujeres tuvimos la oportunidad de utilizar métodos anticonceptivos fiables, estábamos totalmente vendidas a la reproducción, porque no teníamos poder para decir no a la sexualidad. Por supuesto, dentro de las relaciones matrimoniales, el débito conyugal, hasta hace muy poco, no era violación, una relación dentro de una pareja no consentida, de una pareja casada, no consentida, por supuesto no casada, pero me refiero haciendo esa analogía, ¿no?, con el momento histórico del matrimonio concebido como el único espacio en donde se podían tener las relaciones sexuales. Que por supuesto Kinsey ya demostró que se tenían muchas fuera del matrimonio ya en los años 40 y 50. Bueno, pues esta mujer, porque hablamos mucho de Pincus, que es el químico que sintetizó la píldora, pero es que si no fuera por esta señora, no tendríamos la píldora. Porque esta señora consiguió el dinero y consiguió que este químico pues acabara sintetizando este recurso. Pues, ¿por qué? Porque es a quien más le interesa. Claro que nos interesan las mujeres, porque somos nosotras las que nos quedamos embarazadas, pero les recuerdo que solitas no lo hacemos. No lo hacemos solitas. Pero claro, cuando les enseñamos a los hombres que no tienen que responsabilizarse de por dónde van dejando su semen, pues claro, decimos, es que si ella se queda embarazada es su problema. No, perdón, no se queda embarazada sola. Tenemos que educar a los hombres para asumir su corresponsabilidad en un embarazo, por supuesto, y en todo lo que implican las relaciones sexuales. En que su placer nunca está por encima del placer de la persona con quien tenga las relaciones. Y es cierto que me estoy centrando sobre todo en relaciones entre hombres y mujeres, pero por supuesto hay que entender las relaciones sexuales entre las personas.
pero me estoy centrando porque estoy hablando precisamente de cómo el modelo patriarcal no solamente pone fuera a las mujeres, sino a todas las identidades que no se adecúan a ser hombre, masculino, heterosexual, mujer femenina, heterosexual. Bien, seguimos. Bueno, entonces llegamos al clítoris, ya vamos bien, pero bueno, llevamos 40 minutos para llegar al clítoris. Bueno, ha sido un tiempo que hemos estado calentando, y ahora pues ya hemos llegado al clítoris. Bien, pues ya llegados al clítoris, lo primero que tenemos que decir, pues claro, ya queremos saber ya del clítoris. Necesitamos saber del clítoris. Fíjense, yo le pongo esto aquí porque lo primero que hay que saber para entender que hay que aplicar la perspectiva de género a todo y especialmente al tema de la sexualidad es que la biología nos dice muchas cosas. Y nos dice tanto que el patriarcado le ha puesto un bozal a la biología. ¿Por qué? No le interesa. No le interesa todo lo que nos dice la biología. Porque le interesa construir un conocimiento que se adecúe a cómo ha preestablecido ese modelo la idea de ser hombre o mujer. Y no le interesan los avances de la biología. Y desde luego no le interesa cuando contravienen lo que ha planteado ese modelo patriarcal, o lo que plantea. Bueno, entonces, esto muy rápido, porque si no nos acabaríamos aquí en clase de biología, que no es el objetivo. Tenemos una serie de órganos indiferenciados en nuestro cuerpo que se acaban diferenciando. Y resulta que en el siglo XIX pasamos de una teoría del sexo único, es decir, la mujer era una versión involucionada de los cuerpos de hombre. Es decir, no acabó de hacerse, se quedó así como a medio cocer. Y entonces, pues el cocido de todo, pues fue él. Bien, entonces, pues se decía, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esto que sale aquí, es que mire, es que esto debería haber salido así, pero quedó así. Pues ¿y por qué? Pues mire, no sabemos, pero usted se quedó involucionada. Y entonces, pues, igualmente dentro de nuestros órganos internos, pues nosotras tenemos esta maravilla que es el útero, para usarlo si queremos, ¿eh? Y no para venderlo. Bien. Entonces, pues llegamos, la biología nos dice, oiga, entonces ¿cómo esto involucionado? No, señores, no es involucionado, es desarrolladísimo. Tan desarrolladísimo que, mire, usted tiene un útero que es que este de aquí no le salió. Le salió glande, pero no le salió útero. Bien, pero es que aquí también salió glande. ¿Qué pasa? Que ese modelo de un único sexo se transforma, gracias a los conocimientos de la biología, en un modelo de dos. Los dos están igual de evolucionados, no uno sobre otro. Pero eso convenía al patriarcado para decir, mire, es que ustedes son inferiores, es que la naturaleza les hace involucionadas. Y dice, bueno, y cuando ya la naturaleza nos dijo que éramos evolucionadas, no se preocupen que ya tendrá el patriarcado otra cosa con la que solucionar ese problema. Pero vamos a ir avanzando. Lo que hay que saber entonces es que estos órganos involucionados evolucionan simplemente para una cosa, por si queremos reproducirnos, que podamos, porque somos mamíferos, no lo olvidemos. Y como somos mamíferos, resulta que esta parte que va a aportar la parte macho a la parte hembra del animal, pues se tienen que juntar en algún lugar. Pues ya dejamos lo de los peces y que se junten ellos como se encuentren por ahí en el agua, pero claro, eso es complicadísimo. Entonces vamos a garantizarlo. Y entonces vamos a hacer un órgano que pueda entrar en la vagina para reproducirnos, cuidadito, que si no nos queremos reproducir no tendría ni por qué entrar. Esto es para reflexionar. Bien, entonces, pues tenemos ese órgano, pero claro, como en el hombre se produce una vinculación entre la eyaculación y el orgasmo, normalmente, que se le puede afectar por muchas cosas, bueno, pues entonces, claro, ese órgano dentro de la vagina no solo reproduce, sino que satisface. Es el satisfier del hombre. Bien, entonces, pues tenemos, claro, que esto, como digo, tiene esa función reproductora. Pero todo esto que está ahí en la vagina no tiene que ver en principio, es decir, es otra parte. Ven ustedes, ¿qué pasa? Que en el hombre el glande se une con el cuerpo del pene, por eso, porque se pone en erección, no por nada, simplemente para que pueda entrar.
para que la eyaculación se produzca no en la vagina, para que llegue al útero. Por eso sale con fuerza. Bien, entonces, este órgano, que es exactamente el mismo, un glande del pene y glande del clítoris, pues aquí está unido a esto, que coincide, y aquí no tiene nada que ver, en principio, con esto. Bueno, y esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar. Entonces vamos a seguir, porque si no, sí que no voy a acabar con las diapositivas, que prometí que iba a acabar. Bueno, entonces tenemos el clítoris, fíjense, esto es lo que sale por fuera, pero esto es todo lo que está por dentro. Entonces, oigan, que si es por tamaño, damos la talla, Damos la talla, es decir, aquí ya no es cuestión de tamaño. Tenemos tamaño y tamaño, ¿Qué pasa? Que coincide que lo que se ve es esto, pero hay que ser crédulos, hay que creerse lo que no se ve también. Claro, hay que saber biología. Entonces, si usted sabe biología, pues ya lo sabe. Y si no, pues mire, en nuestro libro, El clítoris y sus secretos, que lo puede descargar por internet, pues gratuitamente, pues usted ya aprende lo que le falte por saber. Porque lamentablemente, en este momento histórico en el que estamos, todavía las mujeres y los hombres, que también es necesario que lo sepan, desconocen todas estas partes de nuestro cuerpo, tan importantes de nuestro órgano de placer, y en las escuelas no recibimos formación sobre esto. Todavía en la escuela no recibimos formación. ¿Por qué? Porque el clítoris no es un órgano reproductivo, y en la escuela nos hablan de la reproducción. Entonces el pene coincide que es, pero no coincide por eso que les he comentado. Pero como el clítoris no coincide, pero esto va a tener una trascendencia muy importante que no coincida, pero es muy importante que no nos hablen de él, porque la educación nos empodera. ¿Qué hacemos para mantener a las personas sometidas? ¿Cómo las mantenemos? Iletradas. Cuando tienen cultura, ¿qué les damos? Le damos la fuerza del conocimiento. Y con el conocimiento las hacemos que puedan ser la versión más libres de sí mismos. Sin conocimiento, nosotros mantenemos subyugadas a las personas y las mantenemos en un espacio de desigualdad. Bueno, y ya decía Paulo Freire, famoso pedagogo, hay que concientizar. Las personas, la educación les tiene que ayudar a cambiar su situación, a colocarse en una situación que les saque de esa subordinación y de esa desigualdad y de ese estado injusto de asimetría, de poder. Bien, pues entonces seguimos. Viene Sigmund Freud, es muy importante, este hombre en nuestras vidas. Fíjense, solo un hombre podíamos haber vivido tan felices sin él. Pero claro, vino Sigmund Freud y nosotros que ahí lo tuvimos. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre dijo, mira, como ya hemos entrado en esto del modelo de los dos sexos, es decir, este modelo en el que los dos estamos totalmente desarrollados, pues ahora voy a inventarme yo un modelo dualista del placer femenino, porque tenemos que resolver esto del clítoris, tenemos que resolver esto de que el clítoris es un órgano exclusivo para el placer. Señores, los hombres no tienen un órgano exclusivo para el placer. Nota a pie de página. El órgano más importante de placer de ser humano mide más o menos 1,5 metros y pesa 3 kilos y se llama cuerpo. Es todo nuestro cuerpo. Pero es cierto que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y eso lo vemos en el homúnculo de Pinfield, ¿no?, que está representado en todas las partes de nuestro cuerpo en función de la cantidad de receptores sensoriales que tenemos. Y tenemos unas partes que tienen más y otras menos. Por eso el homúnculo de Pinfield es una persona pues muy amorfa, porque tiene unos labios muy grandes, unas manos muy grandes, unos órganos sexuales muy grandes, pero un tronco pequeño, unas piernas pequeñas, unos pies grandes. ¿Por qué? Porque la cantidad de receptores sensoriales determina que esas partes van a ser más sensibles. Y da la casualidad de que, pues, vamos a ver qué le pasa al clítoris, que en comparación con el pene, tiene además, siendo más pequeño, más terminaciones sensoriales. Pero vamos a ver qué nos inventa aquí Freud para solucionarle al patriarcado su problema. Y dirán, ¿pero por qué una persona puede ser tan importante para lo que estamos hablando? Pues es tan importante porque se le dio la autoritas de lo que este señor dice. Crea
un conocimiento, lo que esta persona transmite. Y fíjense, yo les he hablado de la biología, que es una ciencia, y les he dicho cómo llegamos en el siglo XIX a saber que los cuerpos se forman, todas las estructuras, órganos internos y externos, cómo vienen de las estructuras indiferenciadas. Pero Freud desarrolla su teoría sin ningún tipo de estudio científico, sin ningún tipo de muestra, él pensando. Porque como tenía clítoris, pues dijo, voy a pensar sobre mi clítoris, a ver qué ideas me surgen. Y pensando, pues llegó a estas conclusiones. Claro, y entonces la conclusión a la que llegó es que tenía que resolver una cuestión muy importante, que es que el asiento cultural, porque fíjense, esto es importantísimo para entender lo que estamos hablando. Si resulta que tenemos a hombres y mujeres manteniendo relaciones sexuales y se meten penes en vaginas, porque eso es lo que satisface sexualmente a los que tienen penes, pues entonces la vagina tiene que ser el asiento del placer femenino. ¿Para qué? Para decirle, oiga, usted tiene que estar dispuesta a que se introduzca el pene en la vagina, porque ese es su órgano sexual. Bueno, vale. Pero claro, me han ocultado que tengo un clítoris. Me han ocultado qué es lo que mi clítoris me puede permitir. Y claro, me lo ocultan para que yo no me resista y no diga, oiga, vagina, sí, pero ya veremos. Porque clítoris, importantísimo. Porque usted imagínese que le digan estamos hablando de relaciones entre personas con penes y vaginas. Usted imagínate que le digan al chico, mire, oye, lo del pene ya lo veremos a lo largo de la sesión, pero no te vayas haciendo muchas ilusiones, porque ya veremos si lo vamos a incorporar o no. Oiga, pero yo es que siento mucho con él. Bueno, mira, no te me quejes, ¿eh? No te me quejes ya para empezar. Entonces, claro, va la chica y además, ¿cómo se va a atrever la chica a decir, oiga, mi clítoris, ¿serás una ninfómana? Claro, es que no tenemos esa palabra para los hombres. Sí que la tenemos, esa tiriasis, pero nadie la sabe. Porque no hay límites para el deseo sexual masculino. Y para el deseo sexual femenino hay que ponerle límites. Porque si no le ponemos límites, claro, no vamos a poder hacer esto y tener las vaginas, que es lo que necesita ese patriarcado, hombres heterosexuales que quieren usar cuerpos de mujeres con vaginas. Bueno, entonces, claro, la biología en el siglo XIX dice, el clítoris es el asiento natural del placer sexual femenino y no interviene en la reproducción. Ah, que no interviene, fuera. Porque fíjense, hasta el siglo XIX se creían que intervenía. Y hasta la Iglesia promovía el orgasmo femenino para favorecer la reproducción, porque era el fin del matrimonio. Y si no se producía, a lo mejor no se había estimulado suficientemente el clítoris, con lo cual nuestras antepasadas vivieron tiempos mejores. Pero claro, nos llegó el siglo XIX y nos llegaron estos malos tiempos. Entonces llegó Freud, este hombre así tan sesudo, él, que se drogaba. Claro, no me extraña, flipó un poco, porque como él no tenía el clítoris, pues empezó a soñar con él. Bueno, entonces, en este modelo dualista del placer femenino, pues claro, vamos a ver que esto es muy luctuoso para nosotras. Pero vamos a acabar de ver esto. Bueno, claro, fíjense el gran desafío que impone el clítoris en el siglo XIX al modelo patriarcal. ¿Las mujeres son inferiores? Resulta que viene la biología y dice que no. Eso hay que taparlo, porque no éramos seres involucionados, sino que éramos igual de evolucionados. Y además tienen clítoris, y además no intervienen en la reproducción. Y además, ¿tienen más receptores sensoriales? ¿Cómo pueden tener ellas un más? Si resulta que le hemos puesto siempre un menos. No puede ser. Esto hay que solventarlo rápidamente. Y entonces ya está aquí Freud para solventarlo, y entonces ya nos vamos a inventar su teoría, porque Freud, pues hombre, el hombre algunas cosas atinó, pero en otras mejor que no hubiera hablado, mejor calladito. Y dirán ustedes, pero ¿cómo se puede decir todo esto del clítoris un hombre y que con tanta autoridad? Y las mujeres, iletradas, no escribían libros, no estaban en las tribunas, no estaban en la política. Claro, ellas estaban en un lugar donde no podían hablar de sus clítoris. Bueno, y muchas no sabían ni que los tenían. Las del 19, porque las del 18 sí.
Pero ya pasamos al 19 y claro, la Revolución Francesa, que tuvo un impacto tan grande en la forma de concebir al ser humano, recuerden que tiene ese principio de igualdad, pero no olviden, era de clase, no de género. Y ahí, claro, ya fue Olympe de Gouges y dijo, los principios del ciudadano, le voy a poner ciudadana a la guillotina. No interesa, no estamos ahora para esas cosas. Estamos en esta crisis de la clase social. ¿Cómo me viene usted con esa otra? Esa ya la dejaremos para otro día. Y 300 años después seguimos. Pero es para otro día. Bien, entonces tenemos el orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. Se lo voy a explicar muy claramente. Es como si al chico le decimos, mira, tú tienes tu orgasmo que se te desencadena por una estimulación directa, pudiendo ser o indirecta, del glande de tu pene. Pero ahora vamos a estimularte el ombligo. Pero tú tranquilo, que si te concentras mucho, lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. Bueno, pues viene Freud y dice, no, usted es orgasmo vaginal. Bueno, a lo mejor no estaba tan descabellado, porque el orgasmo vaginal, pues claro, algo de la estimulación del pene dentro de la vagina puede estimular esas partes internas del clítoris. Pero, oiga, si puede ir por una carretera directa, ¿por qué por las comarcales? Señores, vayamos por la autopista. Bien, entonces dice esto y se queda tan pancho. Pero claro, ¿dónde están las evidencias? No las tiene ni las necesita. Esta es la ciencia del patriarcado. Es mantener lo que considera que encaja en su modelo a costa de saltarse los conocimientos de la biología. La biología es una de las más relegadas ciencias dentro del patriarcado. No interesa, es que lo de la biología no interesa mucho. Porque el patriarcado se sustenta en un principio y es en la desigualdad biológica entre hombres y mujeres. Y construye desde esa hipótesis la desigualdad de género. Perdón, pero es que como no la hay biológica, ya nos tienen que tratar igual. Perdón, déjeme seguir con la biológica, no me deshaga este edificio, que lo tenía yo también montado con estos pilares. Pero señor, si les quito los pilares, viene abajo el edificio. Pero no quiero tirar el edificio. Así que tengo que seguir mintiendo sobre los pilares para poder mantener el edificio. Bueno, pero aquí vamos a una cosa muy importante, porque claro, Freud dijo, bueno, es que los niños se masturbaban tocándose el pene. Y las niñas, porque él, claro, uno de los avances más importantes de Freud fue hablar de la masturbación infantil, que se producía y que era algo natural. Pero claro, la niña se toca el clítoris, no se toca la vagina. Voy a pensar un rato más. Voy a pensar un ratito más. Y después de ese ratito más que pensó, dijo, ya está, solucionado. Las niñas tienen orgasmo clitoriano de niñas. Pero de mayores ya no. Hay que transferir, transferencia. Y usted pasaría ahí, vale, vamos a transferir el sentido del oído al del olfato. Y concéntrense, porque no conviene ya que la oreja oiga. Vamos a hacer que la nariz oiga y la oreja huela. Y eso lo dice Freud, es un disparate desde el punto de vista biológico, pero a Freud le pareció genial. Y al patriarcado ni digamos, dijo, vamos, menos mal que teníamos a Freud, porque si no, ¿qué haríamos? Bueno, y entonces ya tenemos el orgasmo clitoriano para las niñas y el orgasmo vaginal para las mujeres, para que no anden demandando nada de tocar clítoris y de sentirse empoderadas. Hay que desempoderar, que hay mucho empoderamiento por ahí. Bien, entonces llegamos ya a las consecuencias. Claro, entonces las mujeres adultas, ¿qué les pasaba? O sentían placer con su clítoris, entonces esas muy mal, porque esas eran enfermas mentales. ¿Usted qué anda haciendo? Reclamando clítoris. La histeria era básicamente que sepan que hasta el siglo XIX, pues realmente era un concepto que se utilizaba para todo tipo de patologías de hombre y mujer, es decir, de un tipo de patologías para hombres y para mujer. Pero después vino el siglo XIX y vino Freud y dijo, va, nos conviene más dejar como histeria, viene de la palabra, de la raíz de la palabra útero, pues nos conviene solo para ellas. Y entonces le vamos a dejar y ya, las que reclaman su clítoris y están insatisfechas, unas histéricas. Ustedes son unas histéricas, por favor. Hagan algo con ellas. Pero las otras, las que dicen, bueno, ya me convertí en adulta, y fíjense, es que no se puede imaginar desde el punto de vista psicológico el impacto que tiene lo que aprendemos. Es brutal, porque si yo aprendo que tengo que transferir,
pues yo, si no lo transfiero, por lo menos me lo callo, porque yo no quiero sentirme rara, diferente y anormal. Y entonces, pues yo me mantengo ahí en la insatisfacción. Y entonces, esa es una manera de control. La insatisfacción sexual es una manera de control, una manera de ejercer violencia contra las mujeres. Bien, pero nada, ¿qué hicimos con los clítoris? Bueno, pues con los clítoris hicimos dos cosas muy importantes. Una, la ablación cognitiva, que es quitárnoslo de aquí. Fíjense, porque lo tenemos anatómicamente, ¿qué importa? Si yo me lo quito de aquí, no existe. Es aquí donde lo tengo que tener representado. Es aquí donde tengo que estar legitimada. Porque si yo lo tengo así, como una cruz, yo no voy a ser capaz de sentir con mi clítoris, aunque lo tenga. Entonces esto le ha ido muy bien a las sociedades patriarcales, porque entonces nos han dicho además, no se preocupen, usted es frígida. Usted no siente porque es frígida. No, mire, es que a lo mejor no sabía que tenía clítoris, que cómo me tenía que tocar el clítoris. Conviene más patologizar. Usted no siente. Usted tiene un problema. El problema es que me lo ha creado el patriarcado, pero me mantiene en una solución, que es, señora, usted tiene un problema porque usted es frígida. Y entonces ese es uno de los problemas que más se ha diagnosticado a las mujeres. Y resulta que no, serían como mucho preorgásmicas, pero no frígidas. Y si no, que se lo digan a todas las que ahora están probando, pues, esos aparatillos que dicen, ¡ostras! Fíjate, no me había enterado. Ahora, vamos a ver, hay que dar la talla, ¿eh? Bien, pero vamos a otra cosa más brutal, o tan brutal. Porque no podemos decir que una sea más que otra, porque la ablación cognitiva es brutal ya por sí misma. Pero como no llegaba a esa, tenemos la física. No hacemos nada a ninguna persona de este calibre, extirparle una parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque conviene. ¿Para qué? ¿En qué le beneficia a esa persona? En nada. Solo le trae problemas, incluso problemas gravísimos de salud en general, de salud reproductiva en particular. Pero sí, pero lo hacemos. Fíjense, tenemos 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. Y esto sigue, porque tenemos países en donde se sigue practicando. Y en la diáspora, como ven, en el resto del mundo que llamamos desarrollado, pues en la diáspora, las personas que salen de determinados entornos y van por esos lugares, pues lo siguen haciendo. Y eso es el atentado a la integridad física, que es el primer derecho más fundamental de los derechos humanos. Pero, bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos. Bueno, pero hay más violencias. A ver si esto rápido. Bueno, acoso sexual de todo tipo lo tenemos en las calles, en los espacios laborales, en las relaciones de pareja, porque las mujeres vivimos en de ser miradas, ¿no? Una estrategia a través de la que los hombres ejercen el poder imponiendo su derecho a mirar y evaluar física y sexualmente a las mujeres. ¿Y saben qué dicen las mujeres mayores? Dicen, es que ahora me siento invisible, porque se me miraba como objeto sexual. Cuando llegas a una edad, dejas de ser objeto sexual, no se te mira. Y dices tú, pues qué felicidad. Pues no lo viven tan felices las mujeres. ¿Y qué hacen? Cirugías estéticas. Y hacen muchas cosas para que su cuerpo no salga de ese espacio que es el que me da la autoestima, el sentir que soy una persona reconocida. Y resulta que soy reconocida por un cuerpo sexual. ¡Qué barbaridad! Pero no es que nos liberemos cuando llegamos a una determinada edad, es que nos agobiamos pensando que ya soy invisible, porque toda mi visibilización dependía de mi cuerpo sexual. Una barbaridad, ¿no? Claro, los hombres cuanta más edad que necesitan tener para sentirse más poderosos, más dinero, más poder, porque no está en su físico el valor, sino que el valor está en lo que tiene, económicamente, su intelecto, lo que puede conseguir con él, su categoría profesional. Bien, bueno, el acoso sexual callejero, estamos hablando de que las mujeres recibimos mensajes en las calles entre un 49 y 61%, en un estudio reciente sobre este tema,
Y bueno, así cuando salimos a la calle, pues salimos y nos sentimos como un objeto sexual mirado y analizado por esa mirada masculina. El acoso sexual laboral, estamos hablando de la Unión Europea en uno de sus últimos informes. 55% de mujeres. Esto no le pasa a los hombres, ya se imagina, ¿no? En estas proporciones, no. Que obviamente el hombre puede sufrir violencia sexual, pero desproporcionadamente las mujeres sufren violencia sexual. Abusos sexuales contra menores, 1 de cada 5, abusos y agresiones sexuales contra mujeres. Fíjense el efecto copycat que está provocando la violación en grupo, que se ha incrementado en los últimos 3 años el número de violaciones en grupo que se han denunciado. Bueno, pues la gente, en vez de aprender que no debe hacerlo, aprende que sí. Algo, claro, estamos haciendo mal, ¿no? Bueno, otras formas de violencia, nuevos fenómenos relacionados con la ciberviolencia, el sexting y la sextorsión provocada. Estamos hablando de que las personas intercambian material con contenido erótico, pues tanto en envío de textos, recepción de fotos, envío de fotos, a nivel internacional y a nivel nacional, y en concreto a nivel de Ourense, en el trabajo liderado por mi compañera Yolanda Rodríguez Castro, en donde se ve un porcentaje pues altísimo. Bueno, el Cyber Teen Dating Violence, que este es el que hacemos a través de las redes, estamos hablando de porcentajes, estudios que hablan de un porcentaje mínimo, pero de porcentajes máximos muy elevados. En el contexto nacional estamos hablando también de porcentajes muy elevados. Bueno, esto es el mundo que nos rodea. La pornografía, prostitución, vientres de alquiler, otra forma de ejercer violencia contra las mujeres. No olvidemos que la prostitución se está incorporando la violencia como un elemento tan descriptivo del tipo de pornografía que hoy se mueve, que realmente es tan preocupante que nos estamos viendo como los niños y niñas ya se están socializando en un modelo en donde la pornografía está suplantando la educación sexual que no hay. Bueno, en conclusión, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo será víctima de violencia física o sexual al menos una vez en la vida. Esto no es una cuestión que ocurre dentro del hogar, esto es una cuestión estructural. Es decir, esto no es cuestión que coincide, que una persona, un hombre, se le ocurre ejercer violencia. Esto es algo estructural y brutal. Bueno, la promoción entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer una educación sexual, pero todo nuestro sistema legislativo, terminando con la LOMCE, que ya nos han informado de el nuevo gobierno que es una de las acciones que tiene previstas. Bien, esperemos que vaya en positivo. Realmente la LOMCE a nivel práctico ha supuesto un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la implementación de la educación sexual en la escuela. Y en cualquier caso, en España las leyes permiten, pero no garantizan la educación sexual. ¿Por qué? Porque la educación sexual realmente sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. Y esto es brutal porque algo tan importante para nuestro desarrollo resulta que está missing en nuestro sistema educativo. Y las luchas más feroces de lo que deben saber o no, o deben conocer o no nuestros niños y niñas, es pelearnos porque no tengan educación sexual. Porque esto es lo que realmente acaba ocurriendo. No se quiere que se tenga educación sexual. Y no olviden, la educación sexual sobre todo empodera a las mujeres. Así que cuidado, hay que saber que esa es la cuestión. Bueno, pues cuando no tenemos educación sexual, el porno es la educación sexual. Fíjense los datos de un estudio hecho en Galicia por un compañero de la Universidad de Santiago de Compostela, en donde vemos cómo se va incrementando el número de consumo de pornografía solo en un periodo tan reducido de tiempo, que es del 2014 al 2017, y que por supuesto mucho más
frecuente en los chicos que en las chicas, y que el último estudio internacional hecho en distintos países de la Unión Europea concluyen que los niños están consumiendo pornografía ya desde la edad de 8 años, también en un estudio hecho a nivel nacional, y que este consumo de pornografía está asociado a un mayor ejercicio de violencia sexual. Es decir, aprenden, la pornografía es la teoría, y después se pone en práctica en las relaciones. Y si no, también tenemos otro lugar donde ponerlo en práctica extraordinario, que es en el consumo de personas en el ámbito del sistema prostitucional. En donde los niños también aprenden desde pequeños que hay un lugar en donde se compran cuerpos de mujeres, pero las niñas no aprenden que hay un lugar donde se compran cuerpos de hombres. Y fíjense, España es el primer país de Europa en consumo de prostitución. Y en España no es ilegal, tampoco legal, pero es alegal. Y como es alegal, pues no pasa nada. Pues hay los miles de puticlubs que tenemos en todo nuestro estado. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una educación sexual, ¿cómo? Pues dentro de un modelo biográfico profesional, que el objetivo principal debe ser el crear un modelo de sexualidad liberador, crítico y emancipador. Pero resulta que, sobre todo, nos hemos dedicado, en lo poco que hemos hecho de educación sexual, a hablar de los riesgos y asociar la sexualidad con peligro de enfermedad, y no hablar de la sexualidad como un valor, y no hablar de la sexualidad y el placer, y no habilitarnos con esa formación a realmente ser capaces de poder tomar una decisión libre, o lo más libre posible, sobre nuestros cuerpos, y especialmente las mujeres, porque creo que a estas alturas ya nos ha quedado un poquito claro, ¿no? Bueno, en España la ley de la que he hablado, la ley del 2010, recoge en el artículo número 9 que el sistema educativo completará la formación en salud sexual y reproductiva como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral. Esto ya lo dice la ley del 2010, pero no ha pasado nada. Pero es que esto ya lo dice la Ley de Igualdad de 2007, ya lo dice la Ley de Violencia de Género del 2004. Pero ¿cómo vamos a esperar que se produzcan cambios en nuestra sociedad si lo que ponemos en las leyes como pasos necesarios no lo hacemos? Las resistencias tienen una explicación. La resistencia es la resistencia a la igualdad. Bueno, estoy acabando. Pero afortunadamente tenemos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en 2017 y se activó en 2018, y que también recoge de forma explícita la necesidad de incorporar la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos. Por tanto, esperemos que realmente se cumplan nuestras leyes, nuestros pactos, y que esto, recuerdo que es un pacto hecho por todos los grupos políticos de ese momento en nuestro Parlamento. Bueno, y para terminar, decir que nosotros disponemos de recursos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, desde el equipo que tengo el honor de colaborar y con mis compañeras en el campus de Orense, hemos desarrollado muchos materiales de educación sexual. Y tenemos directrices a nivel internacional. Y solo voy a poner un ejemplo. Si sabemos cómo potabilizar el agua, ¿a ustedes les parece que sería muy buena idea no hacerlo y dejar que bebiéramos el agua sin potabilizar y que tuviéramos las consecuencias de tomar un agua tóxica? No, nos parecería un disparate. Claro, si no sabemos cómo potabilizarla, pues claro, pues no nos quedaría otra. Pero sabemos cómo potabilizarla y no lo hacemos, sería un disparate. Una negligencia y una irresponsabilidad que no se podría tolerar. Pues sabemos cómo hacer educación sexual, tenemos programas a nivel internacional promovidos por Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se debe hacer? Un programa integral que reconozca toda la diversidad sexual, la igualdad, el respeto a las biografías sexuales. Y no lo estamos haciendo. Y fíjense lo que nos dice la directora general de UNESCO: sin una educación sexual integral dirigida a los jóvenes, no será posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, pues si queremos esa sociedad, no olvidemos que este es uno de los pilares de ese edificio. Y para terminar, este es mi titular. Si quieren, después hablamos del titular de hoy de la región. Mi titular es
la salud sexual un derecho en la lista de espera y la educación sexual una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo que ha de implicar necesariamente una perspectiva de género. Ya saben, la educación es la clave. Muchas gracias. Bueno, no cabe duda, María, que has tardado 40 minutos en llegar al clítoris, pero Bueno, hombre, es que... nos quedan pocos minutos para llegar a las 10, ¿eh? A ver cómo repartimos el tiempo, porque ahora nos llega... Las 9:15, ¿no? Las 10 menos 20. Y sin publicidad. Bueno, vamos a ver, a las 10 que tenemos que terminar este coloquio, estamos en directo en streaming, por eso les pedimos que cuando hagan preguntas, por favor, que sean breves y que esperen que le llegue el micrófono, si no, se lo oye en la sala, pero no se lo va a oír usted a través de televisión. ¿Alguna pregunta para empezar? Primero quiero agradecer al Foro La Región, que nos trae temas del máximo interés, excitantes y muy urgentes para trabajar. Y usted creo que ha hecho, en mi opinión, un milagro, porque ha hecho toda una síntesis de la cuestión sin olvidarse, en mi opinión, nada importante. Yo quiero hacer una pequeña reivindicación. Hombre, Sigmund Freud en el tema sexual, en fin, le desacreditó, pero que tuvo aportaciones importantes, ¿no? Que no es el momento de decir. Por favor, le pido que sea breve la pregunta, porque hay gente que hace preguntas y a las 10 yo cierro la luz. Bueno, pues ya está. Por favor, gracias. haga la pregunta ya para que la gente intervenga, por favor. No, gracias. Le hago... Gracias por su aportación. Es que la gente quiere hacer preguntas, por favor. Pregunte directamente. Por favor, a ver, sí. Levanten el brazo que se acerca a David con el micrófono, por favor. Sí, acérquese al micrófono, por favor. Sí. Usted se puede quedar donde está, pero que Vale, usted acérquese al buenas micrófono. tardes. Yo quería hacer una pregunta. La educación sexual también creo que es importante en esta sociedad binaria que vivimos, que también hay identidades no binarias. Enseñar a lo mejor que hay cuerpos, hay mujeres con pene y hombres con vulva, que es muy importante, que eso hay mucha gente que no lo sabe, que una mujer no tiene por qué pasar por una cirugía genital ni hormonarse para ser una mujer, es tan mujer como otra cualquiera. Y eso quizá no se escucha ni se habla de ello. Es muy tabú, ¿no? Y es que de eso ni se habla. Yo conozco gente que tiene educación sexual en los colegios y lo único que le enseñan es a poner un preservativo en un plátano. Pero no se habla de identidades y eso también es educación sexual. Bien, solo y brevemente, porque me podría dar para otras 3 horas, pero muy no brevemente... tenemos tiempo, María. Por supuesto. Ya ha visto que no me puede dejar muy suelta. Por supuesto, la educación sexual que se da en realidad se circunscribe a una charla y en muchos casos y se habla de los riesgos. Pero la identidad es lo primero de lo que se debe hablar en educación sexual y debe ocupar tanto o más que hablar de la conducta sexual. Con Bien. eso contesto. Brevísima la respuesta. Creo que había aquí una pregunta, no sé si cuando empezamos con el... Alguien hizo una pregunta en primera fila, no sé si... sí, por favor, bueno. Sí, pero alguien... Sí. Espléndida conferencia, María, espléndida. O sea, has estado bordada. Segunda parte, al hilo un poco de la pregunta que ha hecho ella. Evidentemente has clarificado que en esta conferencia, que ya nos llega, porque si aprendiéramos todo lo que nos has enseñado desde hace mucho tiempo, mejor nos irías. Es decir, te has dedicado exclusivamente a heterosexualidad masculina, heterosexualidad femenina, punto y raya. Y, por cierto, un humor indescriptible a la hora de hablar del clítoris. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Ha sido un comentario pregunta. A ver, por favor. Sí, Chechu. David, aquí en la primera fila, que solamente hay un micrófono y una persona que lo porte. Entonces hay que esperar que vaya a un sitio a otro de la sala. Aquí, por favor, aquí a Chechu. Acércate. Bueno, me uno a Willy, espléndido tu charla. Un poco por darte el poco tiempo que nos da Juanjo del final. Hasta las 10, ¿eh? Cuando comentas el tema de, bueno, evidentemente
ese déficit de educación sexual que tenemos en nuestras escuelas y que además no ha mejorado, sino que ha empeorado claramente. ¿Cómo lo situarías desde un punto de vista organizativo? Quiero decir, vamos a ver, estamos hablando de una asignatura, estamos hablando de alguna transversalidad, seguro que lo tenéis estudiado. Comenta un poquito que daría para 2 charlas, seguro. Sí, esa también me daría otras 3 horas, pero voy a ser... Las vamos anotando. Breve. Eso para otra charla. En primer lugar, el modelo sueco, que es el modelo más antiguo, desde los años 50, es el modelo de la materia, es decir, incorporar una materia. Nosotros en la LOSE, en España, en 1990, se incorporó la idea de la transversalidad como un buen modelo, y como modelo está bien. Pero el problema es como los montes comunales, como son de todos, pues nadie los limpia. Entonces necesitamos un espacio específico dentro del sistema educativo para hacer educación sexual. Y necesitamos que empiece ya en infantil, si no ya antes en el periodo previo, y que continúe, no que termine tampoco en la adolescencia, sino que tiene que continuar, porque la sexualidad empieza con nuestra vida y termina con ella. Y por tanto, cada momento tiene unas necesidades, unos cambios, aspectos diferentes que debemos abordar a lo largo de todo el ciclo vital. Por tanto, es un proceso de aprendizaje que tiene que ser continuo, pero que el sistema educativo tiene que poner un espacio específico para ello. Sí, por favor. Gracias. Hola María, me gustaría que resumieses brevemente, porque no daría para mucho seguramente, el papel de la Iglesia en la represión que hemos sufrido las mujeres en el desarrollo, en nuestro desarrollo de nuestra sexualidad. Mira, te lo voy a decir muy rápido. La Iglesia es una de las estructuras que forman parte de la sociedad patriarcal. Entonces, todo lo que he hablado del patriarcado lo puedes aplicar a la Iglesia. Sí. Antes de empezar el foro, Jesús dijo, te voy a hacer una pregunta que te va a descolocar, por favor. Ah, pues bueno, pues ahora tienes la oportunidad de hacer en vivo y en directo. David, acércate al micrófono, que ahora se ha comprometido a hacer una pregunta que la haga, por favor. Eso es acoso, ¿eh? No, queremos una sociedad libre de acoso. Micrófono, no haces ninguna pregunta, ¿no? Bueno, decía que una broma. Bueno, en cualquier caso, todo lo que no se haya podido abordar aquí, que imagínense que ha sido pues 1 hora y media y va a ser 50 minutos, bien, nos hemos pasado un poco, pues me pueden consultar a través del correo electrónico, pueden ver nuestro Facebook, creo que ahora ya no está, bueno, que pues ahí constantemente estamos incorporando información, en manos de mi colega Yolanda, que ella es la que se encarga de actualizarlo. Bueno, y por supuesto podemos organizar otras charlas en otros contextos, en otros espacios y continuar, porque esto espero que sobre todo le hayan quedado muchas preguntas y que eso estimule su interés por buscar las respuestas. Bien, nosotros, antes de despedir el foro, les anunciamos que el próximo foro va a ser aquí el próximo viernes con Enrique Rojas, todo un profesional, un gran psiquiatra que va a hablar de un tema realmente, como estamos viendo ahí, muy interesante y que no deja por el relieve que la región aborda foros de muchas características y de muchos temas distintos. Gracias en nombre del Foro de la Región, también al Colegio Médico por esta colaboración, a Trinidad Gamarra y a Maya Alameda. Muchas gracias a todos y a todas.